sobre las presestéticas de Lacan. Hay tantas cosas para decir. Yo le dejé un pequeño material que además anclaba algo de estas reflexiones con respecto también a la música, a ver si estas tres estéticas nos llevan también a pensar el fenómeno estético de la música, tanto los aspectos compositivos, creativos, interpretativos y receptivos, ¿no? Pensemos que siempre vamos a tener como esas tres variables, esos tres tópicos con respecto a la experiencia estética, ¿eh? También recordamos que de algún modo la redefinición, la ampliación de una psicología del arte pensada como una psicología de la experiencia estética. Hemos ampliado eso, ¿no? Porque de alguna manera esa experimentación de lo bello o de lo que querramos plantear por experiencia estética, después veremos, me gustaría ensanchar justamente eso hacia otros territorios, como por ejemplo el territorio de lo siniestro y de lo sublime, experiencias más amplias que lo de lo bello, lo que los griegos llamaban kalos, ¿no? La belleza. Eh, bueno, esto no solamente como un efecto receptivo, sino también como un efecto productivo, ¿no? Hay una poiesis, una producción. Ahora, para producir algo hay que tener una técnica, y esto es lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado un poquito la semana pasada acerca de esos músicos que, bueno, mostraron su destreza durante 10 minutos y después experimentaron cosas. Yo les conté eso de esos guitarristas, pero bueno, ustedes conocen muchas experiencias, contaban también la experiencia de Cluster, ¿no? Era algo así, me habían contado, recuerdan, ¿no? No sé si era Gaspar Vos o Pablo, no sé quién contaba de eso. Y bueno, que son experiencias que parecen, eh, entre comillas, ensanchar o volver un poquito más viscoso, más imprevisible, ¿no? El fenómeno de la producción artística y de la recepción, incomoda un poco todo eso en términos de una experiencia acostumbrada a cierta dimensión sonora, a cierta concepción rítmica, melódica, armónica, ¿no? Eh, bueno, y nos preguntábamos si eso era fruto de una decisión estética o de una incompetencia, una incapacidad, ¿no? Porque una cosa es hacer 433 por una decisión estética y una especie de gesto y de signo de poner un poco en crisis un sistema de valores estéticos, y otra cosa porque eso es un nulo técnicamente, ¿no? O sea, esto en la experiencia musical lo que existe, y en la experiencia pictórica o el arte plástico visual es más evidente, ¿no? Donde se vería un poquito más difícil esto es, por ejemplo, en la danza o en el teatro, ¿no? Alguien totalmente nulo sería muy difícil que llegue ahí, ¿no? Eh, o sea, es muy difícil que en la danza llegue una persona que sea totalmente nula con respecto al movimiento, al desplazamiento, a la coreografía, algo así, ¿no? Pero parecía que las artes plásticas en particular eh, han sido territorios de mayor exploración de, de esos límites y han habido cosas de las más extrañas y variadas, em, donde de algún modo la técnica le daba paso a la idea, a la provocación, a la puesta en crisis, al debate, ¿no? Y en música los experimentos tenían que estar en manos de gente que realmente sabíamos música. Creo que habíamos hablado un poco de Weber, Schoenberg, ¿no? Del dodecafonismo, ¿no? Esas experiencias que terminan siendo muy inusuales para el oído tradicional, pero en manos de músicos que, bueno, sabían música, ¿no? ¿Recuerdan ese famoso encuentro de Papo con un músico, con un DJ, ¿no? ¿Se acuerdan? No me acuerdo ahora quién era. Que, que Papo era, paradójicamente, un rockero, transgresor y demás, mostraba una visión conservadora. Y bueno, muchachos, tomar clases de piano, no con mi profesor de piano, ¿se acuerdan? ¿No? Sino con otro profesor de piano que te enseñe bien, ¿viste? Que te enseñe guitarra, ¿viste? Y bueno, y si no, qué sé yo, trabajar en la ferretería con tu tío, pero música, no uses la palabra música porque la tenemos para circunscripta a un territorio de cierta destreza instrumental y cosas por el estilo, ¿no? No sé qué piensan ustedes también, hay que ser así, hay que mantenerse un poco en ese sesgo, en esa vía, o hay que abrir un poco, ser un poquito así, open mind y decir, bueno, cualquiera que tenga una decisión así de golpear algo ya está en el plano de la música, de la estética y demás, ¿no? Eh, o habría No, algo así que estudio, como, ¿cómo, Federico? hay que estudiar, hay que esforzarse, es un trabajo más como si
sos cirujano o si sos bombero, no podés hacer cualquiera, para mí. Ahora, Federico, pero fíjate una cosita ahí, está muy bien lo que decís, vos es un trabajo más, hay que esforzarse, pero el cirujano, el bombero, tiene una función específica, es decir, saben cuál es su fin, o sea, el médico tiene que operar bien porque puede ser que su paciente pasa mejor vida, un bombero se hace las cosas bien, también salva vidas o salva bienes materiales o evita problemas mayores. Ahora, con la música, con el arte, ¿cuál es ese fin que hay que proteger, resguardar y que si su función no opera, algo corre riesgo? ¿Cuál sería eso? Y hacer disfrutar a un público, creo yo, de nuestro trabajo. Mm. No sé. Y por ahí la psiquis también, ¿no? O sea, se resguarda un poco yendo al artículo ese de la imaginación de Vygotsky, ¿era? Sí, Vygotsky, sí. Ahora vamos a Vygotsky. entrar en eso, sí. Como que de alguna manera todo lo que tiene que ver con la imaginación y la creación es como un resguardo, una oportunidad para tener una existencia eh, ¿cómo decirlo? Más, una existencia Bueno, mejor, más plena, sí, más bueno, plena, sí, ¿no? algo así, ¿no? Es cierto, pero fíjense que, claro, el médico da por obvio su función y se lo valora por su utilidad, ¿no? No vas al médico para que te recite de memoria los 208 huesos del cuerpo o cosas por el estilo, ¿no? Vas porque tenés un problema, una necesidad y alguien te la cubre, ¿no? Esa técnica, ¿no? Hola Matías, buen día. Eh, hay efectivamente una función, una finalidad que ata a su tarea, a su técnica está atada una finalidad. Y pero yo Ahora, creo la pregunta que será, todo, o sí, sea, sí, Fede, perdón, yo, sí, sí. que todos necesitan en un momento, todos los seres humanos escuchamos música, consumimos arte todos los días, y eso por ahí no nos damos cuenta, entonces está bueno. Si, si eso está hecho por personas con amor, yo creo que es médico, incluso ese mismo médico escuchará música y está bueno que consuma algo que esté bueno. Sí. Creo que todo tiene Ujú. que ver. Bueno, muy bien, muy bien. Digamos, uno diría que parecía ser que el arte es una actividad inevitable, que no ha habido cultura y demás, que ha hecho cosas que en principio no servían para nada en particular, es decir, no parece que no estaba en juego la urgencia de la vida, supongamos con la alimentación, con el abrigo, con la subsistencia, y han hecho otras cosas porque sí, otras cosas que parecían ser un fin en sí mismo, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿no? Si supongamos disfrutar de la música o lo que sea, ¿no? Como que era en medio inevitable eso, pero que va por encima de la necesidad. Y esto es muy importante. Nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos un poquito de las estéticas al acá? Lo primero que dijimos es, hubo una huella de goce que queremos volver. Y no era solamente la nutrición, era otra cosa. Era ese plus de gozar. Que de algún modo el arte nos promete, o entre comillas, todo esto. Entre comillas. ¿Sí? Sí, Gaspar. No, que yendo al plano este donde lo estamos llevando, digamos, de la necesidad, eh, el arte también tiene que ver con la identidad. Tampoco nos olvidemos de eso, ¿no? Por eso fue tan importante a través de la historia. Entonces no es, digamos, más allá de también de la sublimación y bueno, de todo lo que venimos estudiando, de ese merodeo hacia el vacío y a dónde nos lleva, también tiene que ver con una identidad. Y eso tiene que ver con defender las costumbres de una sociedad y de nuestra sociedad, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente el arte se lo vincula con una historia, con una identidad, con un patrimonio. Nos hemos preguntado una vez si el artista es el lenguaje de la tradición, es el lenguaje del presente o es el lenguaje del futuro, ¿no? En algún momento, por decir un caso, ¿no? Piazzolla fue el lenguaje del futuro, fue controversial en su momento, después fue presente y hoy es pasado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hoy ya está en la tradición, ya está absorbido por ahí, ¿no? Em,
Bueno, sí, claro, esto es un tema complejo, ¿no? O sea, el tango usa el bandoneón, que es un instrumento bien local, bien criollo, ¿no? No, no, es de Alemania, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El violín no nació acá en los valles calchaquíes, ¿no? Nació en Europa. Bueno, muchas cosas que hoy decimos son nuestra identidad son totalmente importadas, son totalmente asimiladas, son creadas, ¿no? Juan Falú es de familia libanesa, tocando un instrumento que es la guitarra y crea música argentina. Uno diría, bueno, qué collage que había ahí, ¿no? Qué mestizaje, ¿no? Tan particular. Entonces, claro, esa tradición también es una creación, una recreación, ¿no? De dónde todo eso se arraiga y se crea y demás. También es algo a producir, ¿no? Porque finalmente la identificación, vamos a decirlo así en términos psicológicos, es un sedimento, la identidad es un sedimento de identificaciones, ¿no? De múltiples identificaciones que van haciendo una identidad, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que distintos lugares van haciendo cosas y sale eso, ¿no? Eh, Sale eso que a veces tiene el rasgo único de un lugar, ¿no? Y uno diría, bueno, no sé, el tango es identidad de dónde, es más identidad rioplatense, digamos, entre Montevideo y Buenos Aires, pero no sé si lo identifica a Córdoba o a Tucumán, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ya tenemos todo un problema. Me parece que el folclore es tan rico como está muy regionalizado, ¿no? Bueno, ustedes saben más que yo probablemente eso, ¿no? En Corrientes hay cierto tipo de música, en Santiago del Estero, ¿no? En Jujuy, Salta, otro tipo de música, y claramente estilos y formatos y músicos, ¿no? Y bueno, claro, es un fenómeno complejo, ¿no? Un fenómeno complejo de identidad, que esa identidad hay que crearla, hay que inventar recitales y tradiciones y eventos, ¿no? Como para que eso se cree, digamos, tiene toda una, entre comillas, una política, una sociología para que sea posible, ¿no? Eh, pero bueno, sí, claro que la música y tantas otras cosas tienen que ver con eso. Y al mismo tiempo, bueno, la ventaja de no tener tampoco límites muy precisos, ¿no? Y que funcione a otro nivel, ¿no? Eh, la música en particular no tiene el límite idiomático, no tiene el límite de la traducción, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, traducción poema, ¿no? Ahí perdiste algo de ese arraigo en un idioma, ¿no? Pensanos en un soneto con su rima y con su métrica. Lo traduciste a otro idioma y lo perdiste, ¿no? Bueno, digo todo esto simplemente para preguntarnos un poco todo eso, ¿no? Mm, De cómo va surgiendo eso, qué implica, cómo se traduce a nuevas generaciones, cómo se hereda. Es toda una cuestión a preguntarse, ¿no? Eh, yo recuerdo una frase famosa de André Malraux, que es la que pusimos, creo que cuando redactamos el Instituto de Arte en ese momento, puse una expresión de André Malraux que decía, la tradición no se hereda, se conquista, ¿no? Entonces, claro, no se trata solamente de que algo viene y vos te sumás ahí porque es en automático, viene así con los genes y viene como la nariz de tu mamá, viste, que la heredás vos, viste, una cosa así que no hay chance, viste. Medio que no, es algo que hay que ver cómo llega y de qué manera, ¿no? Y cómo hay posturas que son conservadoras o reaccionarias o reactivas o de progreso, de transgresión o de crisis o de vanguardia. Eh, Perdón, ¿de quién es es esa complejo eso, frase ¿no? de la tradición? De André Malraux, Andrés André Malraux. Malraux, creo que se escribe, que creo que fue el famoso ministro de Cultura de Charles de Gaulle, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tuvo muchos años fue el ministro de Cultura, un gran escritor además, ¿no? Em, pero me parece que es como para pensar este tema que decías vos, Gaspar, la identidad y lo importante de la identidad, ¿no? Ahora, probablemente también el arte es difícil obligarlo a que sea una cosa u otra, ¿no? O sea, es difícil cuando uno lo quiere maniobrar un poco, siempre se revela, ¿no? Se revela, porque claro, en algún momento el arte puede ser revolucionario y después tiene que cantar a favor de esa revolución que se convirtió en dictadura, ¿no? Y la historia está llena de esas cosas, ¿no? Digamos, de una revolución que sacó un dictador y después puso otro, ¿no? Esto está lleno. Primero fue, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Sacó un rey a Luis XVI y después puso el terror, Robespierre, Marat,
persona sanguinaria realmente, bueno, y además después finalmente Francia se estabilizó con Napoleón, un emperador, no un rey, ¿no? O sea, digo, la historia está llena de estas cosas que, ¿no? De esos artistas que primero pintaban para Luis XVI, después pintaron para la Revolución, después pintaron para Napoleón, después pintaron contra Napoleón, está lleno de esos, de esos artistas que fueron totalmente consecuentes, obsecuentes también con los poderes. Bueno, medio inevitable a veces, o no, no sé. Eh, Digo esto simplemente, esta cosa a veces compleja y esquiva que tiene el arte con respecto a dónde encasillarlo, ¿no? Desde luego que está esa bonita frase de Nietzsche que dice, podemos vivir sin música, pero la vida sin música sería un error. ¿Un error a qué nivel? Bueno, a nivel de experimentar eso, ¿no? Experimentar algo que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Que es esa experiencia estética que parece pulsar en nuestra vida y pulsa más allá de la necesidad, ¿no? Desde luego, después tiene efectos, desde luego, como decís vos, Gaspar, de identidad, tiene efectos de catarsis, tiene efectos de ampliarnos la vida, de generar conocimiento, de darle un lugar a que las emociones no sean tan erráticas, de comunicación también, de entretenimiento. Como decías vos, Federico, estamos totalmente permeados a múltiples experiencias estéticas en nuestra vida sin que nos demos mayor o menor cuenta, digamos, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Claro, es duro que no estamos siempre atentos a que esa experiencia sea una consumación estética. Nos pasa de largo un poquito eso, ¿no? O sea, vemos cientos de imágenes, algunas imágenes realmente extraordinarias, pero nos detenemos estéticamente ahí, ¿no? Yo creo que les decía esta investigación de Gilles Lipovetsky, un filósofo, sociólogo, no creo que la haya hecho él en la investigación, pero que él la señala, que se estudió cuánto tiempo se demora la gente en los museos. Yo creo que les comenté eso, ¿no? En los museos internacionales. Cuánto tiempo está la gente frente a los grandes cuadros? Vos imagínate para tener una experiencia estética, para que el calor te irradie, para que tu sensibilidad, tu estesis se vea totalmente conmovida, te interpele en tus rayos más profundos, que revises tu infancia y tu futuro y drenes todas tus desgracias y hagas una identidad y te conviertas en un patriota y en un revolucionario. ¿Cuánto tiempo te parece que la gente se demora a ver un cuadro? En los grandes museos, no digo en la para colectivo, que por ahí tal vez estás más tiempo inclusive. ¿Cuánto le parece? ¿5 segundos? ¿3 minutos? ¿20 minutos? ¿Cuánto les parece? El que 5 acierta se gana un segundos. Más viaje a cerca de Bariloche 5 para, segundos. se ganan 5 un viaje a segundos. Bariloche, ahora le piden van al Ministerio de Educación, les van a dar un viaje a Bariloche, porque son 5 segundos, exactamente, Florencia, 5 segundos. 5 segundos. O sea, la instagramización del mundo, ¿está bien? Es lo que duras más o menos así con tu dedito en Instagram, ¿viste? Y no estás frente a un posteo de una amiga tuya con tus gatitos saltando. Está frente a la Gioconda, frente al Guernica, frente a la Medusa, ¿no? La balsa de la Medusa, está frente a las grandes obras, a Tintoretto, a Caravaggio, a Berni, a quien sea, ¿no? 5 segundos, ¿viste? 9, o sea, le dedicarías 4 segundos más para ver quién la hizo, porque es muy importante. Si la hizo fulano perengano, tiene un valor para vos, es el valor del autor, ¿sabes? Pero 5 segundos, imagínate para qué. O sea, como bien decía Federico, vivimos todo el tiempo permeados, estimulados por experiencias, en principio experiencias estéticas, pero ¿cuánto le damos realmente para que esa experiencia suceda? Es como si dijera, mira, conocí a una persona, 5 segundos. ¿No? Es imposible, o sea, ¿a qué llegaste? Llegaste a una fachada, llegaste simplemente a consolidar tu prejuicio, porque te encontraste con lo que vos te imaginás, nada más, ¿no? O sea, no alcanzaste a ver esa persona, a saber qué es, o esa obra que te hable, te interrogue. Digamos, el punto que te mire la obra, por decir algo, ¿no? Cualquier cosa. Ahora, para que eso suceda necesitamos que nuestra vida entre en consonancia con eso. Hay un bonito concepto que por ahí en una clase me gustaría dedicarle, que es el concepto de resonancia, de un autor llamado Hartmut Rosa. Yo no sé si alguien tuvo la curiosidad de mirar ese material ahí que yo les compartía. Es muy interesante, ¿no? Y me parece que es muy interesante para nuestra concepción de una psicología del arte. También el concepto de resonancia tiene esta cosa también acústica, auditiva, ¿no? Y musical.
cómo nos vinculamos con eso, ¿no? Cómo nos vinculamos con algo que realmente resuene en nosotros y nosotros resonar con eso. Pero eso hace falta un poco de tiempo, de disposición. Y no sé cómo decirlo, de una especie de iniciación, ¿no? No sé si educación o iniciación, esto es todo un tema, ¿no? No sé, ustedes me parece que también lo habrán vivido. ¿Cómo te inicias a cierta música, a cierta experiencia sonora? No sé, tal vez realmente algunos de ustedes están estudiando esta carrera con su instrumento principal o con otro instrumento, ¿no? Supongamos, ¿no? Y tenés que experimentar qué es eso de otro instrumento vinculándote con otro. Es toda una experiencia, imagínate, ¿no? Ponerle, llevado eso a otros niveles, es decir, tener que correrte, adaptarte, ver un poco cómo funciona. Y bueno, son desafíos, son grandes desafíos que implica que te involucres, que estés allí, que le des tiempo, que te demores, ¿no? O sea, ¿qué es la experiencia estética? Una demora, un demorarse, un demorarse en atención, en concentración, en sensibilidad. O sea, una cosa es que algo, otra cosa es que haya una experiencia estética, de sensibilidad estética, de eso de estesis, ¿no? Claro, en 5 segundos estás más cerca de la anestesia que de la aestesis, ¿no? De que esa imagen no la ves más, ya, ¿no? Que estás percutido, que estás como algo entró en callosidad en vos y ya no lo ves, ¿no? Bueno, digo esto simplemente como reflexión y como pregunta, ¿no? De cuánto implicaría todo esto, construcción, entre comillas. Claro, es cierto y no hay mucho que decir que todo esto se convierta en entretenimiento, ¿no? ¿Cuánto hay de eso que es entretenimiento, que es mercado del arte y cosas por el estilo? Que está bien, que la sociedad funciona así, que se absorba en publicidad, en marketing, todo eso. ¿Cuánto hay de eso, no? Eh, Es cierto también que uno después los criterios estéticos se los guarda un poquito porque se convierten en prejuicios y se convierten en actitudes reaccionarias, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces emparentamos a Mozart con Bad Bunny porque sí, porque hay que ser buenos y generosos y democráticos, pero bueno, se entiende, no es tan fácil, ¿no? Poner en la misma genealogía todo eso, ¿no? Como poner la misma genealogía, no sé, Stravinsky, Harold Complan y el 433 de John Cage, ¿no? Digamos, son ejercicios distintos, pero claro, cuando uno clausura, como se dice ahora, como se dice, te cancelan y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y es difícil, ¿no? Porque tenés que decir que no, que todo, porque sí, porque tenemos que decir que todo funciona y todo está bien. Pero bueno, claro, es complejo esa ausencia de técnica ahí, pero al mismo tiempo no te garantiza esa técnica la experiencia estética, ¿no? Yo digo, hoy miramos un cuadro de Rubens y nadie se emociona, nadie. Para emocionarte eso tenés que, no sé, hacer un gran ejercicio de historia del arte y de, no sé, por alguna. Porque no, ya esa cosa así barroca, hiper intensa en técnica, no funciona en nuestra cultura, ¿no? Pasa desapercibida, ¿no? Digo en general, ¿no? Entendés que es arte, pero no te demorás más de 5 segundos. Y creo que con la música pasa un poco así, ¿no? Me parece, vamos a tenés que entrenarte un poquito, entre comillas, para que cierta música sofisticada te conmueva un poco, ¿no? Bueno, digo esto simplemente como preguntas, nos estamos interrogando y la pregunta es si la psicología nos puede ayudar a responder algo de esto, en el sentido que, ¿qué otra cosa ofrece, ¿no? ¿Qué otra cosa ofrece, entre comillas, ni más ni menos que ese plus de gozar, ¿no? Pero de un goce que tiene esta ambivalencia, ¿no? No es un goce exclusivamente sereno, es un goce ambivalente, es un goce que guarda el riesgo, que guarda el peligro, ¿no? De algo que es amenazante, que acecha, ¿no? Esto después vamos a dedicarle también a una clase al tema de lo siniestro en el arte. Va a ser clave, ¿no? Clave. Palpita algo que no es cómodo, ¿no? Y justamente por eso se vuelve, entre comillas, para nuestra experiencia, ¿no? Esa suerte de viento que hay en la. Otra vez, ¿no? Sí. Eh, bueno, quería repasar un poquitito el texto de Freud, del creador literario del fantaseo, y después me gustaría dedicarnos a trabajar el tema de la imaginación, la memoria, eh,
en este autor, otro autor llamado Lech Vygotsky, que es un autor muy interesante, ¿no? Lamentablemente muerto muy prematuramente, a los 30 y pico de años, ¿no? Con una obra que quedó claramente inconclusa, ¿no? O sea, que todo esto lo escribió entre los 20 y los 30 años, ¿no? Es una cosa impresionante la obra que hizo este autor. Em, y hoy, después de muchos años, se lo está recuperando, a partir de los años 80 más o menos, Vygotsky es un autor que se lo retoma mucho. Y bueno, tiene su famosa teoría sobre la psicología del arte y algunos tópicos que, aunque sea, me gustaría reseñar, pero en particular esta relación entre la imaginación, la memoria y la emoción, tan fecundos, tan interesantes temas y desde luego el arte ahí como tejido conectivo en todo esto, ¿no? Pero me gustaría puntualizar algo sobre el texto de Freud, el creador literario del fantaseo. ¿De dónde nacería entonces en la experiencia humana tener que hacer arte? ¿De dónde viene algo que en el hombre pulsa para que eso suceda así? Y Freud lo va a relacionar con la infancia y con el juego. Y el arte es en el adulto lo que el juego es en el niño. Pregunto, ¿qué les parece? ¿Lo opuesto al juego qué es? ¿La seriedad o la realidad? La Pregunta realidad, 18 del examen. Pregunta 18 del examen es esta, ¿no? Para Freud, no, pero la 19, la 19. Eh, ¿Lo opuesto al juego es la seriedad o la realidad? La realidad. la Diría la realidad. ¿Cómo? realidad. La La realidad. realidad, dijo. Muy bien, la realidad, correcto, la realidad. Así que después pasan a Dijo buscar el Gaspar. premio, sí, la realidad. O sea, un niño juega en serio, se toma muy en serio el juego. Pero, por ejemplo, ¿no? Ese niño que juega, por ejemplo, el padre era fan de Star Wars, ¿no? Y al nene le compró la espadita de Star Wars y el trajecito de Star Wars, y juegan y sacan las espadas, y el papá se muere enseguida, se cae, ¿no? Así 2 o 3 veces, hasta que en un momento el nene le dice, papá, jugá de verdad, no te mueras enseguida, ¿no? Era como yo cuando jugaba, me jugaba al arquero, ¿viste? Mi papá me pateaba penales, o yo tiraba penales, ¿no? Y o a veces atajaba yo, a veces atajaba. Y cuando él pateaba, ¿viste? Yo me tiraba y la agarraba, ¿viste? Me la tiraba despacito, ¿no? O cuando pateaba yo, él se tiraba para otro lado. Ya claro, el tercer penal le digo, papá, pero te estás tirando. O sea, ataja de verdad, ¿no? O sea, porque es un juego. Claro, pero que te dejen ganar, deja de ser un juego, ¿no? Y pasa a ser como, ¿no? Como otra cosa, ¿no? Sí, es la relación de un padre con un hijo, cosas así, pero el juego es en serio, ¿no? Se lo toman en serio, es seriedad. Es mímesis, pero en serio. Si hay algún lugar donde esa mímesis importante del arte, esa mímesis tiene que ser verosímil, ¿no? Así como en el juego del arte. Se toma muy en serio eso, ¿no? O sea, cuando un actor está interpretando, caracterizando a Romeo y una actriz está interpretando a Julieta, los actores están enamorados. Los personajes están enamorados. Entonces tienen que jugar bien ese papel. De hecho, justamente en inglés, en alemán, jugar y actuar, interpretar es lo mismo, ¿no? Como en inglés, to play, ¿no? Play es tanto jugar como interpretar música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y en arte también, ¿no? En arte dramático, ¿no? Es decir, ese juego se toma en serio, muy en serio. Claro, porque de acuerdo a esa seriedad es la prima de placer que tiene eso. De acuerdo a la intensidad que tenga ese jugar, va a haber un goce posible. Claro, ¿cuándo el niño deja de jugar? Pregunta 32 del examen. ¿Cuándo deja de jugar? Cuando deja de ser niño, porque en realidad iba a decir capaz más de grande, pero creo que en la niñez siempre se juega. ¿A qué se deja de ser niño?
Muy bien, Florencia, digamos, en un sentido así global, sí. No, pero me refiero en una situación de juego. Estás jugando en un momento y en un momento determinado estás jugando. ¿Cuándo deja de jugar? Cuando deja de ser divertido. No, se aburre. Muy bien, cuando se aburre, cuando deja de ser divertido. O sea, el aburrimiento es lo opuesto al juego, ¿no? Entonces, cuando alguien juega, está intensamente vinculado con eso, deja de jugar cuando se aburre, deja de jugar cuando está enfermo, bueno, deja de jugar cuando la realidad le impone irse a bañar, ir a comer, ¿viste? Una cosa así, cuando la realidad le obliga por algún lado, ¿no? Lo llama, lo saca de ahí. Entonces el juego es muy intenso, porque hay algo allí, una promesa de un goce posible, ¿no? Y ese es un goce mimético, ¿no? Y generalmente los niños juegan a imitar al mundo adulto, ¿no? Eso que dice Freud, ¿no? Imita, eso intenta acercarse un poco a lo que el futuro le deparará. Eh, yo tengo tres hijas, ¿no? Yo soy psicólogo, ¿no? Y mis hijas jugaban al psicólogo, pobrecitas, ¿no? La mayor era la psicóloga, la segunda atendía a la paciente y la tercera esperaba la salita. Me golpeaba y dice, ¿cuándo me toca a mí? Pobrecita, ¿no? Claro. Imitan el mundo adulto que le toca, ¿no? Este, y bueno, es así, ¿no? Digo, así en términos generales, ¿no? Y ese juego lo toma muy en serio. Y dentro de esa lógica del juego se instala un deseo posible, ¿no? Un deseo que tiene que ver con... ¿Se acuerdan? Hemos rastreado un poquito esta dinámica del deseo, ¿se acuerdan, no? ¿No? De varios aspectos, puntos que tocan al deseo, ¿no? Que tienen que ver con algo perdido, pero también tiene que ver con algo fantasiado, algo idealizado, algo que de algún modo merodea la transgresión, pero lo hace posible, ¿no? Es un deseo que también, en el caso del juego, implica toda una metamorfosis posible. ¿No vieron cuando un niño juega y tiene, por ejemplo, no sé, un lapicito, una virome, y es un cohete, es el Artemisa, llega a la luna y baja, después es una bomba, y después es un dragón, y después es un pez en el agua, ¿no? O sea, este objeto empieza a tener muchas identidades posibles, ¿no? Entonces, esa es la metamorfosis, la fantasía, ¿no? Ya que estamos, Vygotsky va a hablar de la imaginación y la va a vincular con estas cuestiones, ¿no? Eh, pero en todo eso hay un goce permitido. Esto va a ser muy importante. ¿Qué permiso de goce ofrece el juego? Y en el futuro, el adulto, como bien decía Florencia, ya no tiene, entre comillas, permitido jugar. ¿Y qué actividad humana reemplaza ese goce del juego, esa actividad mimética del juego, esa actividad de aprendizaje que tiene para la vida el juego? Bueno, esa es la tarea que tiene el arte. La tiene en el artista que crea y la tiene en el receptor, en el espectador, entre comillas, co-creador de obras, ¿no? Porque de alguna manera, esta también es la invitación del arte. Vos no sos pasivo, estás co-creando esa obra. En tu escucha, en tu lectura, en tu experimentar, no sos solamente alguien pasivo recibiendo, digamos, ¿no? Rayos de afuera. No, no, estás creando eso, estás codificando, estás interpretando. Ahora, en el sentido de captación, de recepción, lo estás vinculando con datos propios, con sensaciones propias, con experiencias. Te toca en tu biografía, te toca a distintos niveles, ¿no? Te toca en tu identidad, lo que sea. Agita tu memoria, tu imaginación, tu voluntad. Todas las facultades psicológicas se ven afectadas y estimuladas, ¿no? Esa aistesis no es solamente sensibilidad. A distintos niveles te ves tocado allí. Y Freud diría, particularmente estás tocado en tus fantasías inconscientes, que la experiencia del arte puede zigzaguear y encontrar allí algo. Cosas que vos tal vez conscientemente no habilitarías, pero el arte tiene la posibilidad de dar lugar a eso. Y dar lugar aunque haya un goce allí que de otra manera estaría prohibido. Esto Freud lo expresa en otros textos también. Pero bueno, en ese sentido se parece al juego. En el juego tenés permisos que no tenés, ¿no?
Parecido a los permisos que uno tiene en el chiste, ¿no? Pero cuando alguien dice algo y te ofende un poco, nada, era un chiste, ¿no? Como que no tenés que dar lugar a la ofensa porque el humor y el chiste habilitarían a decir ciertas cosas que en tono serio sería inaceptable, ¿no? Sería una ofensa, sería un maltrato, sería un insulto, pero es un chiste, bueno, está como, ¿no? Aceptado, lubricado por ese formato, ¿no? Y además el chiste es, bueno, nos reímos todos, una cosa así, ¿no? Eh, Otra cosa es reírse de alguien, ¿no? Pero bueno, la idea es reírse con alguien, ¿no? Bueno, Freud también tiene un texto llamado El chiste y su relación con el inconsciente, analiza un poco estas cuestiones también, ¿no? Y en el texto, otro texto, que se llama Personajes psicopáticos en escena, plantea justamente esto, ¿no? Que en el arte escénico, pero en cualquier arte, los personajes viven cosas que de algún modo permiten identificarte, pero una identificación que no es necesariamente identificación muy consciente, pero permite que hay ciertas cosas que serían para vos traumáticas o oscuras o prohibidas o fantasías inconfesables, ahí permitan una canalización. Claro, pero para eso tiene que estar, entre comillas, bien hecho, tiene que funcionar bien eso. Vieron que a veces salís de una obra de arte y dicen, no, no me gustó, los personajes no estaban bien. Por ejemplo, te puede pasar, ¿no? No me gustó la actuación. ¿Qué significa eso? No me mintió bien, ¿no? No me creí eso que estaba haciendo, ¿no? Me parecía que estaba muy exagerado, me parecía muy lavado el actor que hacía de Romeo, digámoslo así, ¿no? No me hizo creer que realmente estaba enamorado de Julieta, por ejemplo, ¿no? Pero no están enamorados los actores, se enamoran los personajes, tienen que estar realmente enamorados. Eh, Ahora, pregunto, aprovecho esto, ¿no? ¿El actor tiene que sentir lo mismo que el personaje en escena o no? Esperemos que sí. Yo quiero creer que sí, por lo menos sentirlo. Si uno se miente a sí mismo, miente mejor para afuera, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el fabulador, ¿no? El fabulador, a diferencia del mentiroso, el mentiroso sabe que miente y puede hacer creer a los otros. El fabulador se cree eso y los demás generalmente no le creen. ¿Viste? Un fabulador con ese amigo es un fabulador, ¿viste? Como dicen, él se lo cree, pero los demás se entienden, ¿no? Saben que eso no corresponde a la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Un mentiroso o un fabulador? Bueno, acá hay dos grandes corrientes incluso de la actuación, ¿no? No sé. Pero bueno, recuerdo una experiencia que cuenta Diderot, un teórico del arte, del teatro del siglo XVIII. Eh, Él tiene un libro llamado La paradoja del comediante, del actor, y cuenta que un actor terminó una representación, vuelve al camarín y le habla a sus compañeros, dice, hoy me quiero disculpar, ¿m? Estuve mal hoy, hoy mis lágrimas fueron de verdad. Decía, hoy lo embrago. El actor se sintió conmovido como el personaje y esto no es propio de un buen actor. Un buen actor tiene que estar detrás de una máscara. ¿M? Recordemos que en griego la palabra actor se dice hipócrita, el que está detrás de una máscara, el que no se muestra tal cual. Actúa, juega, repite. Entonces, claro, un verdadero actor debe poder trabajar los signos sin verse embriagado por eso, ¿no? Claro, hay otra escuela, la escuela, digamos así, Stanislavski, que dice, no, el actor debe sentir lo mismo, debe encarnar el personaje. Encarnarlo significa exactamente, vivís eso. Y hay una famosa historia creo que filmaron una película, Laurence Olivier, un actor de la vieja guardia, digamos, actor a lo Diderot, digamos, y creo que el otro actor, no recuerdo si era Dustin Hoffman o Al Pacino, un actor ya de la nueva camada, hoy son viejos actores, pero en su momento habrán sido jóvenes, y tienen que hacer una escena en donde
el joven este, digamos Al Pacino por decir algo, no me acuerdo quién era, tienen que encontrarse con Laurence Olivier. Pero bueno, tiene que decir una noticia y esa noticia tiene que ser dicha como si estuviera realmente como agitado y preocupado y que venía corriendo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando dicen, bueno, a filmar, este joven actor dice, "Ah, paren, 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 paren", dice, supongamos Al Pacino. Entonces corre 2 vueltas alrededor del seto, de la manzana, ¿no? Llega todo agitado y dice, bueno, ahora sí, agitado, y le dice, pasa tal cosa. Y entonces Lorenzo Olivier dice, paren, 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 paren. Y le dice Al Pacino, le dice, ¿por qué no actúas? Como diciendo, ¿necesitas realmente ponerte en papel? ¿Necesitas realmente agitarte y temer y que te pase todo eso realmente como si vos fueras ese personaje? Un buen actor lo sabe presentar la máscara, sabe jugar con los signos, no necesita ser él. Bueno, eran las dos escuelas, ¿no? La escuela que dice tiene que encarnar y ser él, ¿no? Y tiene que vivir eso, y bueno, hay actores que vos decís, estuvieron un año preparándose y tienen que hacer de ciego, estuvieron un año vendándose para vivir eso, y experimentaron esas cosas y lo hacen con esa, eh, esa caracterización, realmente es una transformación personal. Y bueno, la otra escuela que es la declamativa, la de los signos, la del actor que logra distanciarse de eso, está detrás de una máscara, ¿no? Son dos ejercicios, ¿no? Eh, bueno, y contaba otra historia de Diderot acerca de esto, ¿no? Del juego, la seriedad y los actores, que estaban representando una obra, no me acuerdo cuál, no sé qué obra, no sé si era Racine, una tragedia. eh, y bueno, era una pareja. Y justamente los actores que representaban esa pareja eran pareja a la vida real. Les resultaba relativamente fácil las escenas amorosas porque lo sentían de verdad, ¿no? O sea, qué mejor que una escena de amor la hagan actores enamorados entre sí. Pero bueno, los actores se pelean, se separan, ¿no? Perdón, Bueno, como a veces pasa, se odian después fuertemente los actores, pero perdón, seguían Walter. representando la misma obra, ¿no? ¿Cómo, Matías? Ah, no, que hay un ejemplo que viene, que se me ocurre a esto que estás diciendo, que era el de Kinski, el, el actor Klaus de Kinski, claro, Kinski con Herzog. Bueno, Kinski era de esa Fitzcarraldo, escuela, ¿no? ¿no? De estar inmerso en el personaje. Claro. Bueno, ¿conocen la película Fitzcarraldo? ¿Vos te referías a esa, Claro, en Matías, básicamente, no? Fitzcarraldo, claro, sí, Fitzcarraldo, también está Aguirre, la ira de Dios. La de Dios, Hay un sí. documental que está buenísimo, que es uno que hace Herzog, creo que se llama Mi enemigo íntimo, que es la relación que tenía entre ellos dos, entre Kinski, el actor, y el director, que era Herzog. Ahí habla un poco de todo esto. Que quería contratar a unos indios para que lo maten a Klaus Kinski, ¿no? Era ahí que cuenta eso, que no se lo aguantaba más, ¿no? Sí, sí, se llama muy mal. Este, sí, sí. Bueno, filmaron esas películas tremendas en el Amazonas, ¿no? Esta película, esta cosa loca, que trabaja Milton Nascimento, ¿no? En esa película en Fitzcarraldo, ¿no? Que quieren llevar una orquesta al medio del Amazonas, ¿no? Y llevan con un barco una orquesta, tienen que Sí, sí, lo remontarlo, ¿no? hacen. Sí, sí. Sí, 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 una cosa loca, ¿no? Sí, sí, una cosa genial, ¿no? Pero bueno, películas que hoy no sé si se harían así, no sé va cómo se harían. Pero bueno, sí, Kinski era esos actores que se compenetraban y se convertían en eso, ¿no? Em, em, bueno, estos actores, dice Diderot, en escena las escenas de amor las hacían perfectamente igual. Porque bueno, se enmascaraban, ¿no? Enmascaraban sus emociones, las solapaban, no dejaban que trasluzca su rivalidad ahora personal y los personajes funcionaban, ¿no? Em, no sé cómo músicos, ¿qué les pasa algo? ¿Tienen que vivir esa música o no? ¿O pueden tocarla como sesionistas y decir, ¿qué tengo que tocar hoy? Esto, bueno, agarro esto, me pagan, lo hago, es un oficio y ya está. O realmente hay que vivirlo, es sentirlo, tienes que emocionarte en cada acorde. ¿Para Para mí qué? sí, para mí hay que estar vinculado. O sea, tiene que haber una relación de uno de la experiencia de vida que tiene
con lo que está interpretando o mostrando a través de su obra. O sea, a mí me resulta, por lo menos es mi punto de vista, muy difícil a veces esos artistas que, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, pero que no tiene nada que ver tal vez su vida con lo que muestran. Yo me Hay un preguntaría montón y se hace. me preguntaría para qué. Digo, no para qué como un sinsentido, sino depende para lo que uno desee, que para transmitir arte, para crear arte de alguna manera, creo que también uno, no sé, en la música podrías uno tocar algo que capaz no está tan del todo comprometido o no lo termina de entender o no termina de comprender y sin embargo a alguien que lo escucha se le genera eso, se le hace significante, no sé, algo ahí. Mm. eh, Pero, por ejemplo, ¿les pasó alguna vez que decís, mira, hoy me puse el cassette? Y me parece que también todo depende cómo uno vive, digamos, vive la relación con lo que hace. O sea, cuando uno tiene, digamos, el arte como un oficio, pasa lo que pasa con todos los oficios. O sea, hay días mejores y días peores, hay días que uno le pone el piloto automático. O sea, me parece que a veces hay como una idealización también, ¿no? De que el arte es una conexión con, no sé, o sea, una cosa. Y bueno, a veces sí, a veces sucede. Y a veces, como todo oficio, uno no tiene ganas de salir a tocar. Por ejemplo, llueve, te hace frío, me quedaría en mi casa comiendo bombones, qué sé yo, o sea, y hay que salir a tocar. Hay un tema de Charlie, ahora no me acuerdo que decía, pero bueno, eh, me parece que tiene claroscuros como todos los oficios, a menos que uno piense que es, no sé. No sé. Si No, me pero bueno, es explico. importante esto porque uno a veces, claro, vos ahí recalcás un poco el oficio, el trabajo, ¿no? Otra cosa es pensar que el artista está siempre en combustión con una experiencia que lo lleva a hacer lo que hace porque la pasión siempre lo mueve y esa especie de ser el- el elegido para que suceda eso bello solo porque está en sus manos o en su experiencia, ¿no? Y bueno, y a veces es un oficio funcional, ¿no? Digamos, funciona para, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino funciona para otra cosa, ¿no? Digo, sí, Algo así como, perdón, no ¿no? sé. Pero uno lo Sí. podría comparar, digo, llevándolo, o sea, tu trabajo de psicólogo tiene un montón de artesanal, digamos, de arte, y por ahí, no sé, te viene un paciente que vos decís, no sé, me deja la cabeza así, no sé, ¿qué me pasa? Me parece que en todos los oficios, y hay situaciones en que uno se siente feliz porque dice, uy, qué suerte que pude tener esta sesión o qué suerte que pude tener No sé, es así. Perdón que te interrumpí porque me quedé Sí, enrollada en... sí. Bueno, Gaspar, vos querías, levantabas la manito, ¿puede ser? Sí, sí, yo te tengo que confesar que lo he hecho en automático millones de veces. Una época de mi vida que mi trabajo era ese todas las noches, el automático predominaba, digamos, totalmente. Y nada, bueno, también contar la anécdota de que yo conocí una persona que trabajó en una filmación de un actor que se llama Joaquín Furriel, donde él hizo de paralítico en una película. No, no era Joaquín Furriel, era Leonardo Sbaraglia. Y el tipo llegaba al set de filmación, se sentaba en la silla de ruedas, almorzaba, iba al baño, se movía, tenía que mover una pierna y se la movía con el brazo y me decía, Gaspar llega al set de filmación y desde que llega hasta que se va es paralítico el tipo. O sea, como que él entraba en ese personaje y no salía hasta que salía de su trabajo. Su trabajo era estar todo el día en ese personaje. Sí. Bueno, eso uno podría decir que son formas de la técnica, ¿no? De la técnica de
de la técnica del personaje, decir, bueno, yo para que ese personaje sea más verosímil, porque en el fondo tampoco es una cuestión de verdad, es una cuestión de verosimilitud, ¿no? Bueno, entro en personaje y es mi manera, es como, no sé, el músico que dice, mira, yo no toco nada hasta el comenzar o antes, está 2 horas antes tocando, tocando, tocando para entrar bien en calor o para sentirse cómodo, para fluir o para, bueno, por lo que sea, ¿no? Eh, Pueden ser cuestiones técnicas, pueden ser cuestiones, ¿no? De técnicas actorales, pueden ser formas de ser, ¿no? Eh, eh, bueno, me recordaba otro ejemplo, así de ese involucrarse, ¿no? Recuerdo que hace unos años tenía un curso de psicología del arte, de artes escénicas, y contaba una alumna, una chica actriz, que una vez tuvo que hacer una película, una escena de una violación. Ahora, ¿cómo entras en papel ahí, no? Bueno, hizo la escena, terminó y se fue a su casa, lo más normal. O sea, entre comillas todo esto, ¿no? O sea, pero sí, como diciendo, mira, yo me puse en papel, listo, no entré mucho. Y bueno, es así, no me pasó a mí, le pasó al personaje, ¿no? Y ella podía soltar eso, digamos, ¿no? Cuánto te metes, cuánto te involucras o no, cuánto, digamos, entre comillas, dejas salir al hipócrita, digamos, que haga el trabajo y vos, ¿no? Eh, dejes, ¿no? Vos como persona estás exento de eso, ¿no? Digamos, no, vos estás también a salvo, ¿no? Un poco como también le pasa al receptor, que cuando ves esa escena, supongamos, te identificás con la víctima y al mismo tiempo salís de ahí y decís, no, no, no soy eso, digamos, ¿no? Ni el violador tampoco, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, eso te tiene que llegar de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Viste esos actores que siempre quedan pegados, actrices que quedan pegadas al personaje y ya la calle lo reconocen como tal y ellos mismos ya viven de eso, ¿no? Ya viven de ser ese personaje, ya no puede salir de ahí. Difícil, ¿no? Y que algunos que han quedado pegados, ¿no? O esa paradoja también, no sé si vieron la película eh, Birdman, película de Michael Keaton, es el actor que trabaja, creo que de González Iñárritu, puede ser esa película, no sé si la vieron, una gran película. Hay un personaje que hace Edward Norton, el actor que hace de actor. Y toda su vida es un simulacro, una mentira, ¿no? En su vida no conecta con un sentimiento, todas sus relaciones son falsas, pero cuando actúa de verdad. Su lugar de verdad es la actuación. Es la paradoja esa, ¿no? O sea, no sé si vieron, bueno, por él se puede entender, ¿no? El tipo en su vida no era un falso total, ¿no? Un hipócrita en la vida, ¿no? Sus relaciones eran falsas, le mentía a la gente, se mentía a sí mismo, pero cuando actuaba, cuando se prendía al set, realmente ahí sentía las cosas de verdad en su vida, ¿no? Una especie de paradoja ahí, la paradoja del comediante invertida, ¿no? Digamos, ahí donde era el único lugar donde era sincero, era ahí, ¿no? Bueno, todo esto entonces en la deriva del juego como el lugar, la experiencia humana de la cual abreva el artista y también invita al espectador a estar ahí, ¿no? Donde no se da una dinámica de verdad, pero sí de verosimilitud y en todo caso una experiencia no real, pero tomada en serio, en serio. Te tenés que tomar en serio eso que está pasando allí, ¿no? Em, claro. Allí esa seriedad no pasa por, eh, porque el efecto sea real en el sentido de la realidad eh, cotidiana, pero sí que en lo referido al goce, a la fantasía, eso tiene que funcionar, tiene que funcionar. Tiene que funcionar nuestra identificación efectivamente, ¿no? Si no te identificas con eso, no entraste ahí, eso no puede suceder. Ahora, tampoco esto se puede prometer rápidamente, ¿no? No le puedes decir, mira, vamos a hacer ahí porque vamos a ver tal película porque te vas a identificar, vas a gozar y vas a tener todo, y vas a trabajar tus fantasías inconscientes. No puedes prometer eso, ¿no? O a lo que sea, ¿no? Eso sucede y sucede de una manera un poco enigmática y sucede, a veces no sucede, ¿no? Eh, digamos, como decían, al músico que tiene que interpretar cada noche, supongamos, y a veces como decir, bueno, qué sé yo, hay días y días, ¿no? Eh, y pensemos un actor de película, ¿no? O sea, donde filmar eso, de filmar es un ratito, donde
¿no? Es entrar y salir en algo que es muy mecánico y muy, ¿no? Muy a pedido de otro. O sea, es raro esa experiencia es un poco rara, lo que queda de película al final, ¿no? Hasta el propio actor se sorprende un poco de lo que queda, ni siquiera sabe a veces de qué se trata, ¿no? Y, por ahí la actuación de teatro es más comprometida con eso e implica todo eso y habitarlo y vivirlo y además la sucesión de presentaciones, por ejemplo, cuando se da una temporada, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? Que por otro lado uno diría, ¿es necesario también que haya espectadores? ¿No? Yo creo que a veces hemos comentado una vez que a veces no han salido ensayos mucho mejor a veces que presentaciones, que conciertos. Han vivido experiencias que dicen, esto que pasó acá en la sala, este ensayo, es increíble. Esto ojalá lo podamos repetir un poquito, ¿no? Ni siquiera todo, un poquito de esto que sucedió acá, algo que vibraba. Había un aura, una emoción, una sinergia y no sé, ahí había algo que funcionaba, ¿no? Que ojalá lo podamos repetir un poquito más, en público, ¿no? O cosas que son imposibles de prever y cosas que solamente pasan en vivo, supongamos. Pasan cuando hay un público, cuando esa convivencia y esa ceremonia y ese mundo que realmente decís algo acá se da solo si se complementa, si se completa, si sucede, que de algún modo es manca la experiencia sola en el ensayo, ¿no? Porque necesitas ese otro que resuene, ese otro que por alguna manera te permita retornar ese fenómeno hacia vos, ¿no? O sea, que no termina de ser si no retorna con eso, ¿no? A todo esto saben, ¿no? Las mayores experiencias de aplausos terminadas una hora, conocen eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las experiencias que la gente más tiempo se quedó aplaudiendo, ¿no? No sé si conocen esos rankings, a veces esos rankings que uno mira. Creo que el ranking de mayor cantidad de aplausos lo tiene, creo que Plácido Domingo. Creo que estuvieron, no sé, 80, 90 minutos aplaudiendo al final de una obra. O sea, duró más el aplauso de la gente. Y después sigan eso, Pavarotti, esas cosas, están una hora aplaudiendo, ¿no? Este, no sé cuál fue el récord de ustedes. Por ahí 50 minutos también, cuando terminaron de tocar. Bueno, pasó unos 50 minutos, El de tu mi tía hijo ahí aplaudiéndote. supera los 90 Supe- minutos. supera los 90 minutos, muy bien. Pero El de claro, mi uno diría, nene. Lo aplaudimos todo el día. Pide que lo aplaudan. se contratan aplaudidores también, ¿eh? Son un oficio también, como en los velorios las plañideras, ¿no? Si no es que iban a llorar ahí, ¿viste? Para darle clima y emoción ¿no? Cuando a veces se apagaba un poquito el clima y con vos aparecían otra vez a llorar ahí con los pañuelos. Era todo un tema, ¿no? Era todo un oficio ese también en los velorios, ¿no? Bueno, también los aplaudidores también son un oficio. ¿Viste? Bueno, entonces esta cuestión es muy importante, ¿no? Digamos, ya arraigado la experiencia de la infancia, esta importancia de una actividad que no es real, pero es en serio, y tiene toda esta cuestión de lo verosímil y de esa promesa de un goce, ¿no? Y de un goce que sucede allí, ¿no? Y digámoslo también, y esto va a ser importante, el juego también implica un cojugador. Es decir, no solamente ahora el juego del niño, en el juego en general, vos sos espectador de un juego. Pero ser espectador del juego significa que vos entendés sus reglas. También participás y disfrutás de eso, ¿no? También lo padecés. También te sentís adentro de eso. El espectador no está afuera. Está de algún modo adentro. Adentro en esa comunidad donde sucede eso. Bueno, la experiencia del arte también. Es decir, vos también sos copartícipe cuando mirás un cuadro, cuando escuchás una música, cuando lees un poema. También entraste en esas reglas de juego bajo, digamos, la promesa de que algo va a pasar allí en tu identidad, en tu catarsis, en, en- en que hay algo que de alguna manera se resuelve y que de otro modo no sería posible, ¿no? Eh, bueno, esto lo podemos apreciar de múltiples maneras, ¿no? Bueno, y entonces me gustaría dedicar entonces ahora este tiempito a trabajar el tema de la imaginación, la memoria y la emoción en Vygotsky, rastrear 5 leyes que propone este autor, 5 leyes que vinculan imaginación, memoria y que son tan importantes, tan fértiles con respecto a- bueno, a la vida en general, pero a la experiencia del arte en particular, ¿no?
Hay una definición de arte, yo creo que no está ahí en el texto de Vygotsky, pero se las quiero decir ahora, compartirlas ahora. Es una definición muy interesante. Dice así: el arte es la expresión social del sentimiento. El arte es la expresión social del sentimiento, con lo cual pone de entrada al arte en una comunidad. No habría un arte solitario, sea cual sea, incluso el arte que uno haga solo en su casa y nadie más lo ve, ponele, pero eso incluso es una experiencia social, porque usaste un lenguaje que es de tu comunidad, porque de alguna manera en esa experiencia, aunque sea solitaria, permea toda una cultura en vos, ¿no? Que escribas un poema y que nadie lo lea y que lo rompas después, ya es una experiencia social, porque usaste el lenguaje de tu comunidad, ¿no? Usaste elementos, viabilizaste, vehiculizaste cosas que si no fueras parte de esa cultura no sería posible, ¿no? Dice la expresión social del sentimiento. Habría una manera privilegiada de poner en escena, poner en expresión, y tiene que ver con el sentimiento, algo del orden afectivo logra allí una expresividad que de otro modo no sería posible, ¿no? Una técnica social del sentimiento. Necesita también una técnica. Eso no sucede sin algún recurso. Recordemos que, bueno, aquí también muchas veces nos preguntamos cuánto es esa técnica. Algo prodigioso, algo único, algo exigente, algo que solamente lo valoramos porque implicó muchísimo tiempo de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, bueno, valorás eso que decís, no cualquiera lo hace, es 1 en 3 millones. Entonces, hay una especie de excepcionalidad en el artista, ¿no? Sea tanto para crearlo como para interpretarlo. Te encontrás con eso, lo valorás. Pero bueno, más allá de esto, ¿no? Ponemos un poquito entre paréntesis las cuestiones técnicas, pero logró allí una expresión social de ese sentimiento, esa afectividad. Vos hoy, Gaspar, hablabas de la identidad. Bueno, esa identidad en parte tiene que ver con eso, con un sentimiento compartido. La identidad no puede ser una abstracción, ¿no? O sea, digámoslo así, por decir cualquier cosa, ¿no? No somos argentinos porque tenemos el DNI argentino, sino porque hay una especie de expresividad que nos convoca, ¿no? Bueno, ¿qué será eso? No lo sabemos muy bien, pero bueno, algo así, ¿no? O sea, no es un acto institucional y abstracto. Tiene que ser una experiencia, un sentimiento que te aúna, digamos que yo, para nosotros quizás esa experiencia más fuerte es el fútbol, ¿no? 5 millones de personas salen a festejar. Y bueno, que eso puede ser que ahí se dé una expresión social, ¿no? Y esté canalizada por eso, ¿no? O lo que sea, ¿no? Ahora, para esto necesitamos al menos 2 facultades psíquicas que trabajen muy bien. Una es la memoria, la otra es la imaginación. En esa gestión del sentimiento, esa gestión técnica del sentimiento en su expresividad, necesitamos que funcione la memoria, de alguna manera la memoria, y la imaginación. En ese juego de imaginación y memoria se ensayan los fenómenos creativos. La creatividad debe poder reunir ciertos elementos anclados en la memoria y la imaginación que permite recrearlos de una manera particular. Entonces aquí nos va a proponer, ¿alguien tiene el texto ahí a mano? No sé si alguien lo tiene a mano. Gracias, Matías. ¿Podemos recordar, Matías, o Zulema, no sé quién lo tiene a Sí, mano, o quien sea? Las 5 leyes. Vamos a repasarlas brevemente, vamos a dar ejemplos de estas 5 leyes, la, donde pri- van a vincular imaginación, memoria y vamos a dar ejemplos artísticos. ¿La tenés ahí, Matías? ¿Podés recordar sí, cuál será la primera ley que propone? la primera que aparece es ley de la Sí. acumulación de la experiencia. Muy Esa bien, ley sería de la de la acumulación de la experiencia. la acumulación de la experiencia, ¿no? O sea, la memoria nos permite acumular experiencia. Esa acumulación no es solamente, digamos, archivarlo, es procesarlo, es ponerlas en lugares particulares. eh, y la experiencia no queda perdida si logra ir a algún lugar, ¿no? En las teorías de memoria, justamente
por ejemplo, una distinción que se hace es la memoria de corto plazo y largo plazo, ¿no? Hay una memoria muy operativa, muy funcional, que es la memoria de corto plazo, la memoria que nos hace, por ejemplo, cuando alguien habla, recordar la frase, ¿no? Recordar las últimas palabras, pero por ahí no recordamos lo que pasó hace una semana o hace una hora, pero bueno, esa memoria a corto plazo es la que nos permite funcionar, ¿no? Ahora, quizá lo que hemos hablado la semana pasada está en otro lugar, que es una memoria de largo plazo. Ahora, eso se acumula. Esa acumulación es necesaria como para que efectivamente después la imaginación tenga ahí a dónde ir, ¿no? Ahora, esa acumulación hay que organizarla, hay que procesarla de alguna manera. Y la memoria no es solamente archivarlo, sino clasificarlo. Es también ubicarlo en ciertos lugares. De acuerdo a cómo haya sido esa organización, también después poder hacer esa recuperación, esa evocación, ¿no? Generalmente las teorías de memoria se plantean como tres momentos. El momento de codificación, o sea, toda percepción es también codificación. Después está el momento de almacenaje, de archivo. Y después está el momento de evocación, de recuperación. Hay muchos estudios al respecto de esto y muchísimas teorías y demás, pero básicamente todas coinciden un poquito en esto. Quizá algunos segmentan el mero hecho perceptual, el mero hecho de la recepción, de la codificación. O sea, si ya percibir es codificar o hay una instancia meramente fisiológica de recepción o ya implica codificar de algún modo. Y luego los archivos también son muy particulares, hay muchas teorías al respecto también de cómo es esa forma de archivar, dónde, qué instancias eh, orgánicas, fisiológicas y psicológicas aparecen allí, y luego las evocaciones, cómo están organizadas, ¿no? Entonces, esta primera cuestión es esa, ¿no? La memoria implica acumulación, implica también sedimentación, implica también compartimentación. Si podemos relacionar con otra teoría de Freud, Freud dice que todo se guarda, no hay dato en la que haya sido de percepción que no esté archivado en algún lugar. La pregunta es qué es lo que retorna, qué es lo que podemos evocar. Freud plantea un concepto que es el concepto de represión y va a decir que hay ciertas cosas que se inscriben pero que son impedidas de devenir consciente. Realmente cosas que tienen que ver con cosas traumáticas, por ejemplo, o cosas que están impedidas porque tal vez entrarían en contradicción con otras representaciones y la conciencia no convive bien con las contradicciones, con las ambivalencias. Mejor esto, entonces, que quede como reprimido, que quede ahí, pero está guardado, está ahí archivado, son representaciones psíquicas. Hay que ver cómo las elaboramos, porque realmente los síntomas que tenemos en la vida, la neurosis, nuestros padecimientos, tienen que ver con esas cosas que no hemos podido resolver, que han quedado inconscientes, pero que de algún modo golpean la puerta y dicen, Olis, aquí estoy, vengo a decir lo mío, y es un síntoma y es un problema, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, primera ley, esta ley de acumulación de la experiencia. La segunda, Matías. La segunda es del apoyo imaginario. Ujú. Ley de apoyo imaginario. Nuestra memoria también necesita de la imaginación incluso para guardar cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si es este el ejemplo que da, pero alguna vez lo escuché referido también a esto, ¿no? Somos que teníamos nuestra clase de historia en la escuela, ¿no? Entonces, y te cuentan, ¿no? Em, la llegada de Napoleón a Moscú en su caballo blanco, en una Moscú nevada, una Moscú que es gloriosa y al mismo tiempo el desenlace final, ¿no? La derrota, ¿no? Y estuviste en Moscú nevada, en 1800 y algo. ¿Lo viste a Napoleón bajar del caballo? No, pero te lo imaginaste. Y esa imaginación fue clave para que en vos esa memoria, esa clase de historia, esa explicación funcionara. La memoria necesita también de ese apoyo imaginario. También nosotros finalmente inscribimos las cosas porque la imaginación funcionó ahí. Y aun cuando supuestamente estamos recabando un dato meramente histórico, ¿no? Y un dato de la memoria, ¿no?
Entonces, este apoyo imaginario es fundamental, ¿no? Eh, por ejemplo, Ulises tuvo muchas aventuras que vivir para tratar de volver después de la guerra de Troya a su patria Ítaca, ¿no? Que lo espera su mujer Penélope. En una de esas cuestiones tiene que atravesar un mar donde hay sirenas. ¿Cómo eran las sirenas? Ulises se ata al mástil para escuchar el canto de las sirenas y que no se lo puedan chupar. Mm. ¿Y cómo eran físicamente las sirenas? El ideario de la sirena es mitad humana y mitad... O sea, eran como hermosas, no me acuerdo la verdad, leí hace mucho, ay, pero ¿Cómo era su cuerpo? no me acuerdo. ¿Cómo imaginamos a las sirenas? ¿Mitad mujer y mitad la otra mitad? pez, como un pez. Bueno, googleen cómo eran las sirenas para Homero. Para Homero. Cómo la imaginación las ubicó allí, la imaginación de Homero, la memoria la puso allí. ¿Y por qué para nosotros nos llega como mitad mujer y mitad pez? ¿Cómo eran las sirenas de Homero? De paso, Joaquín, vos decías que eran hermosas. ¿Saben cómo se llamaban las sirenas? Se llamaban arpías. Arpías o suegras. No, no, suegra no. Arpías nomás. Arpías, ¿no? O sea que imagínate ya cómo serían, ¿no? Lo Eran dije nomás bastante. por idea, tipo que, no sé, que a mí como que sentía que tenía esa idea, era la idea general de las sirenas, pero no me acuerdo la verdad cómo las describía. Eran mitad mujer y mitad pájaro. Mitad ave. Eran medias feitas, horripilantes, ¿no? Y cantaban cosas tremendas, ¿eh? Cantaban cosas tremendas. Bien, 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 entra el gatito, un segundito, ¿eh? Un segundito. Disculpen, ahí entra mi gatito que ya está aprendiendo a andar solito por ahí. Bueno, horrible, fea. Pero ¿por qué nos viene la imagen de sirenas mitad mujer y mitad pez y son hermosas, una cabellera increíble y cantan algo que los marineros no pueden hacer otra cosa que tirarse al mar? Esta es una imaginación que no estaba en Homero. Esta es una imaginación nórdica, escandinava o inglesa, ¿no? Hijas del mar, ¿no? Y claro, habrá que pensar otros tipos de cantos, de historias, donde el marinero no volvía y tal vez la madre a esos hijos les decía, bueno, eh, quizá hay unas mujeres, un personaje que sus cantos son tremendos y los marineros se tiran al mar y esas historias, ¿no? Pensemos que lo que canta las sirenas de la Ilíada y Odisea es tremendo, es tremendo. Cantan los horrores de la guerra, no cantan cosas hermosas, ¿no? Se tiran absurdamente en el mar, ¿no? Las sirenas, los marineros de Homero, digamos, ¿no? Ahora, claro, todo esto es ese apoyo imaginario. Nosotros nos apoyamos imaginariamente en la imaginación nórdica y por la mente de la Edad Media y reconstruimos una memoria que no es la que corresponde, digamos, al siglo 8 antes de Cristo, no sé, la época de que se habrán más o menos organizado esas narraciones de la Ilíada de la Odisea. Digo esto simplemente entonces por el apoyo imaginario, ¿qué significaría, no? Eh, de paso, hay un pintor llamado René Magritte que también hizo unas sirenas. No sé si alguno quiere buscar en sus celus o compus a René Magritte. Magritte se escribe, un pintor del siglo XX, un pintor surrealista. Pintó también las sirenas. No sé si alguno las quiere buscar, a ver cómo eran. Entonces tenemos las sirenas de Homero, mitad mujer y mitad pájaro. Un apoyo imaginario que era ese, digamos, por alguna razón. Esos personajes eran tremendos.
arpías, ¿no? Em, las sirenas, en otro apoyo imaginario, digamos, medieval, las hicieron mitad mujer y mitad pez. Y después tenemos el pintor René Magritte. Magritte. ¿Alguien lo encontró? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las sirenas de René Magritte? Sí, son como también mitad pez, mitad persona, pero al revés, con cabeza de pez y piernas de humano. Muy bien, muy bien. Las invierte, hace el tronco, digamos, de pez y de la cadera para abajo de mujer, ¿no? Bueno, ¿cuál de las tres es real? ¿La de Homero, las escandinavas o la de Magritte? Y evidentemente para Todas nosotros, las son, escandinavas. ¿eh? Evidentemente para nosotros, las Bueno, en nuestro escandinavas, porque todos imaginario, dijimos que eran lindas. bueno, en nuestro imaginario, en nuestro apoyo imaginario, las hicimos así, nos hemos quedado con esa recreación medieval, digamos. Em, bueno, y hemos hecho una memoria de eso, ¿no? Entonces, ese apoyo imaginario que también es el necesario para la memoria, que además nos pasa en la vida, es decir, es como, viste, ya te encontraste con tus compañeros de la primaria y secundaria, ¿no? Después de 10 años, ponele, ¿no? O 20 años, 5 años, 2 años, y recordaste algo que te pasó cuando tenían 10 años, supongamos, ¿no? Y esa historia la contaste vos, la contó tu compañero, la contó alguien más, ¿no? ¿Y ya te acordás realmente lo que pasó o te acordás del relato que están configurando entre todos? Y de algún modo todos cuentan eso y ya después tu memoria empieza a ser la imaginación colectiva, ¿no? Dejaste de tener vos el dato, entre comillas, y se generó una especie de narración. Entonces tu memoria también es ese relato que empieza a ser, digamos, permeado por la imaginación. Y esto pasa mucho con los chicos, hablando de temas psicológicos, yo entiendo muchos chicos de hogares, chicos de hogares judicializados, ¿no? Y cuando les preguntas un poco por su pasado, los datos reales se empiezan a deshilachar y mucho de su narrativa es complementada con mucha imaginación. Y ya no sabes muy bien qué te dicen, si lo que te dicen es verdad o no. Te encontrás con un relato, ¿no? Em, de lo que puedan, ¿no? De lo que pueden hacer con eso, ¿no? Pero eso no solamente le pasa a un niño en hogar, le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Freud cuenta que empieza a atender pacientes, especialmente pacientes histéricas, ¿no? Que le cuentan cosas y, bueno, él atendía en Viena, si bien Viena era una capital imperial, no dejaba de ser una ciudad más o menos de gente que se conocía, y Freud descubre que una paciente le cuenta algo y lo que le cuenta no es verdad. Se da cuenta que le está mintiendo, ¿no? Entonces Freud le escribe una carta, en esa época se escribían muchas cartas, ¿vieron? Entonces esas cartas se publicaban, ¿no? Y se publicaron después. Hay una carta que le escribe a un amigo de él llamado Fliss, que tiene una enorme, profusa intercambio epistolar, y le pone mistérica me miente, le dice así, ¿no? Como Freud, es como teniendo que expresar esto, como diciendo, una paciente te miente, es como ir al médico y tenés un problema en la rodilla izquierda y le decís, me duele la rodilla derecha, y dices, ¿cómo le mentís? Porque si te va a curar diciéndole la verdad, ¿no? Entonces Freud dice, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esto que no es la realidad, que me mienten, que me mienten? Bueno, que me dicen cosas que no son, ¿no? Que expresan más bien fantasías, que no me traen los relatos de la memoria, sino de su imaginación. Pero cuando alguien te dice, mira, me siento mal porque alguien me dijo tal cosa, ¿cuál es la verdad? ¿No? Discutí con tal persona y después no sé bien qué y no. Ahora, ¿cuál es la verdad de eso? Esa verdad que es tu narrativa, tu posición, lo que te afectó a vos, ¿cuál es la realidad que vos vayas a sancionar, a entender objetivamente, ¿no? Y bueno, y Freud dice, es lo que tengo esto, tengo solamente el apoyo imaginario, es lo que hay, no puedo tener, digamos, una especie de visor, de auditor externo que me diga las cosas tal cual son y yo, bueno, cotejarlas con eso, ¿no? Desde luego que sí hay que saber si es una alucinación o no, esto es importante, si es un delirio o no, pues sí, ahí estamos en la psicosis.
Pero el universo neurótico está plagado de fantasía y te expresan eso. ¿Y cuál es el toque que distingue eso real o no? Es eso lo que tenés, ¿no? Digo esto también, entonces el apoyo imaginario está en el arte, está en la tradición, está en la mitología, pero está en la vida personal, está la fantasía de los neuróticos, está en todos lados, ¿no? Están las sirenas de Homero, están las sirenas de la Edad Media, están las sirenas de Magritte, y en donde tenga que ser, ¿no? Está la sirenita de Disney que se queda mudita, tan lindo que cantaban, esa ya no canta, ¿viste? Bueno, eso que no les pasa a ustedes, por favor, las cantantes, por favor, no miren la sirenita para no contagiarse identificatoriamente, neuróticamente con la mudez de la sirenita. Vamos con la tercera, Matías, la tercera ley. Dice de la doble expresión de las emociones. Muy bien, de la doble expresión de las emociones, ¿no? Esto va a ser muy importante porque habría un registro interno de la emoción, la alegría, la tristeza, por ejemplo. Ahora, ¿cuál podría ser un signo externo con el cual tal vez un artista pueda trabajar? Por ejemplo, en música, vamos, invento, ¿no? Supongo que alguien tiene un sentimiento alegre o un sentimiento triste. ¿Cuál sería el signo realmente de tristeza? El signo o el signo interno que exprese tristeza o alegría, y el signo externo que exprese tristeza o alegría. ¿Habría una forma de hacer posible una combinatoria ahí? Perdón, Bueno, Walter, yo pero siempre he escuchado, ¿no? Perdón, ahí está bien, no se escucha bien ahí, ¿no? se Perdón. escuchó medio entrecortado. ¿Se escucha? Sí. A ver, sí, sí, no sé si soy yo. Mi- A ver, ahí se escucha mejor. Ahí está, más o menos, retorno un poco. Bueno, no, les decía esto, ¿no? Esta tercera ley del doble signo de la emoción, una emoción interna, supongamos una emoción como el enojo, la alegría, la tristeza, emociones básicas, tendría un signo externo también para manifestarse. Supongamos, eh, la alegría tendría un signo externo en, no sé, en un cumpleaños, en una fiesta, en un color, etcétera, ¿no? Una manera de expresarlo, ¿no? Así como la tristeza tendría también, ¿no? Un signo externo, ¿no? Un velorio, la parte de tu equipo, lo que sea, ¿no? En música, ¿habría algo así como un signo externo que manifieste el signo interno? Por ejemplo, ¿habría, no sé, supongamos la tonalidad mayor para la alegría, la tonalidad menor para la tristeza? Y que uno dijera, si utilizo ese signo exterior, ¿estoy también convocando el signo interior? Entonces, supongamos que vos querés un momento de tristeza, un momento de tensión, supongamos musicalmente hablando. Para que en el receptor algo aparezca de ese tipo, tendrías que estar convocando, trayendo ese signo exterior de la emoción. Entonces, supongamos, la tonalidad menor llevará, digamos, a ese clima de tristeza y propiciará en el receptor eso, ¿no? Entonces, si el compositor quiere expresar tristeza y tiene que capturar un sentimiento de tristeza y tiene que encontrar el signo que lo exprese. El receptor tendrá que escuchar el signo, vincularlo con su propia sensación de tristeza, ¿no? O sea, hay cuatro signos, ¿no? El signo interior del creador, el signo exterior que lo manifiesta, la recepción de ese signo exterior por parte de un receptor y que además toque al signo interior, a la emoción propiamente dicha, ¿no? Y esto es importante porque si no hubiera ese doble forma de manifestar el signo, no habría posibilidad de expresión estética, por ejemplo, ¿no? Desde luego que a veces en la vida lo que hacemos es comunicar y simplemente supongamos que la palabra tristeza sea el signo exterior de la sensación interna de tristeza. Y que alguien escuche estoy triste y vos digas, para que yo te entienda, debo conectar con algo que se parezca a la tristeza en mi propio mundo. Que haya una especie de analogía entre esas dos cosas, ¿no? Entonces, ahora, que yo sienta tristeza cuando vos me decís tristeza, puede ser que no,
Lo que sí puedo es evocarlo, aunque yo no me sienta triste, ¿no? Puedo entender lo que te pasa, ¿no? Ahora, la pregunta es si en el arte es simplemente entenderlo o sentirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, si dos personas están enamoradas y una le dice a la otra, mira, me siento triste, ¿la otra persona debe sentirse triste o no? ¿Cuál sería la prueba de amor? Si le Empatizar. decís, me alegra tanto que me digas eso, que te sentís triste, ¿no? Uno diría, No, no no, capaz no, la misma, claro. no la misma emoción, pero sí esto de la empatía, me parece. Entonces debe resonar en vos algo de ese signo común, digamos, ¿no? Digamos, te tiene que poner triste, entre comillas, que la otra persona que vos amás se sienta triste, porque hay algo en vos que también se debe sentir triste en ese momento, ¿no? Sería un signo de desamor que vos no sientas nada, ¿no? Ante ante eso, ¿no? Y si esa persona está feliz porque te cuenta lo que le pasó, que le fue muy bueno, y vos te sentís triste, pues sí, vos estás feliz, yo no, es como que, ¿no? Sería como una prueba de que la cosa no anda muy bien, ¿no? Eh, entonces, claro, esta doble condición del signo también es una condición de la vinculación, ¿no? Y así como en el amor uno espera esa paridad, bueno, en la experiencia estética lo mismo, ¿no? Vos deberías tratar de capturar esa misma dimensión afectiva, ¿no? Pero tiene que, entonces, ¿qué es la técnica? La posibilidad de gestionar esos signos, de encontrar ese signo común y de poder transmitirlo y que ese signo común sea comunicativo para que se conecte con el propio signo común de emoción, ¿no? Recordemos lo que dijimos antes del enmascarado, del actor, del hipócrita, ¿no? Logra gestionar el signo sin sentirlo, ¿no? Pero sabe que esa tonalidad menor va a generar tristeza, aunque para él en ese momento está en piloto automático. ¿Está bien? Ahora el otro lo tiene que convocar a eso, ¿no? Tiene que haber sido signo, aunque no lo sienta, digamos. Pero hay una especie de gestión de signos. Lo que deberíamos suponer que detrás de ese signo hay una emoción, que se puede operar una emoción allí. Lo que deseamos es si esa emoción se está sintiendo o esa emoción se está simplemente representando. Es lo que decíamos de esta técnica del actor neutro, digamos, de ese actor que pone entre paréntesis su vida interior y lo que hace es presentar el personaje, ¿no? Eh, yo creo que fue Federico Fellini fue creo que uno de los pocos directores de cine que pudo trabajar con gente normal. Supongo que tenía que filmar una escena en un pueblo y hablar con el carpintero y con el panadero ¿no? Y el mecánico del pueblo. Y hacer actuar al carpintero, al herrero y ¿no? Y qué mejor para hacer de mecánico que un mecánico. Pero lo cierto es que es muy difícil eso. Un mecánico no le sale ser bien de mecánico. Y el actor que hace de mecánico sabe hacer de mecánico porque actuar de mecánico es una actuación, con signos que se vuelven estereotipados, exagerados, o lo que sea. Y la verdad que a veces a alguien que hace eso no le sale bien. Especialmente en teatro, que los signos son súper exagerados y demás, ¿no? En cine, ponele que sea un poquito más naturalista, más así como es en la vida, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, es muy difícil. Creo que Fellini lo único que lo lograba, algo así como hacer actuar a, bueno, a un no actor, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, yo todavía estaba en la gestión ahí en el secretario académico del Instituto de Artes, y una directora de teatro, ahí, no está más Ana Alvarado, me pidió que ayudara en una obra. Me dijo, yo pensé que me quería pedir que yo la asesorara conceptualmente la obra, una obra bastante compleja, ¿no? Con mucho mapping y dos actores en escena y con cosas muy complejas, ¿no? En su narrativa, en su puesta, además era
en el Centro Cultural San Martín, ¿no? ¿En qué centro? Por Casa Sarmiento, ahí no sé si en el subsuelo. Entonces me dice, bueno, mira, yo te paso el guión y te pido que me des una manito con esto. Entonces yo, bueno, leo el guión y digo, mira, no entiendo mucho. La verdad que es media sofisticada la obra, la verdad que no le seguí el hilo. Me dice, no importa, vos venite al ensayo y creo que ahí lo vas a entender. Supongo que el ensayo era el martes, el viernes se estrenaba. Entonces me dice, venite al ensayo, mirá la obra y después vas a actuar. Vos vas a trabajar al final de la obra, vos vas a pasar al escenario y vas a hablar. Digo, pero vos estás bien, vos querés echar a perder tu obra, además yo no sé actuar, yo no. Entonces me dice, pero no importa, vos haces, mira, el ensayo, va a estar el ensayo, cuando termina el ensayo, te parás en el medio y hablas de lo que quieras. Entonces, bueno, yo digo, ¿qué es esto? La obra era así, una cosa, no entendía qué era, pero todo. Entonces, bueno, termina la obra, me paro en la luz cenital, hablo, digo no sé qué cosa, y me aplaude, ¿viste? El iluminador, ella, todo eso. Buenísimo. Mañana estrenamos. Vos vas a venir. Vos vas a estar en el medio del público. Cuando termina la obra, se apaga la obra, vos vas al medio y hablas. Y lo que hablaste ahí está excelente, me dice. Tu improvisación es excelente. Y yo le digo, pero ¿estás segura? Yo no sé actuar. No, pues más no puedo hacer una temporada. Está fuera de mi alcance. Pero bueno, era mañana, ¿viste? El otro día. Entonces me dice una cosa que era esto, ¿no? No actúes, porque si no sabes actuar, no vas a poder actuar. No pienses en nada de eso, no sos un personaje, vos actúas haz lo que te sale, listo. ¿Se entiende? ¿No? Digamos, era a lo Fellini, ¿viste? Anda a hablar. Ahora, cuando yo en un momento dije, no, tengo que actuar, ahí soné. Porque no, si no sabes actuar, no puedes actuar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que hacer, entre comillas, de vos. Muy entre comillas, ¿no? Algo así como el mecánico tiene que hacer de mecánico, ¿viste? Y no tiene que actuar de mecánico. Pero bueno, lo cierto es que fui esa noche del estreno y después dije, yo no puedo hacer esto, pues no me da, no lo puedo hacer. Entonces, después hubo un actor que hacía ese papel, ¿no? Yo entonces le escribí todo lo que yo había armado, pues le escribí un guión, un monólogo, y este actor hacía ese papel, ¿no? Y, yo, y antes que terminara una temporada, ¿no? Digo, me quedé con ganas de actuar una vez más, ¿viste? Para que yo no le invite a nadie. Entonces digo, bueno, me quedé con ganas de decir, bueno, y si lo hago una vez más para ver qué se siente esto, ¿no? Digo, de esto que ya no es una sorpresa. Y, y entonces, bueno, arreglé creo que la anteúltima función, ir. Entonces ahí hablo con el actor que hacía ese papel, ¿no? Ese papel que era yo, digamos, entre comillas, ¿no? Y me dice, che, esto es re difícil, me dice, esto, hacer así, estas cosas que vos decís. Y yo, pero a mí, esto es lo que me sale a mí. Y yo digo, claro, vos tenés que actuar esto, que tenés que actuarlo, tenés que hacer toda la técnica. Y seguramente a él le salía muchísimo mejor que a mí, que yo hacía lo que, qué sé yo, ¿no? Lo que te sale, ¿no? Así que bueno, esa fue mi primera experiencia. Después sí estudié un poco de teatro y ahora estoy preparando una obra de teatro. Hace años que estoy ensayando pero bueno, pero claro, es otra historia, digamos, años y años de ensayos para una obra que siempre se va postergando por alguna razón. Eh, pero bueno, los signos son más difíciles que la realidad misma. ¿Mm? Operar con los signos es más complejo que la realidad misma, ¿no? Es así, por ejemplo, si lo llaman para una película para ser de músicos, le va a resultar más difícil que no ser músicos, ¿no? Este, le va a resultar más fácil hacer cualquier otro papel, ¿no? Por ejemplo, de manager, le va a ser más fácil hacer de manager que de músicos, ¿no? Entonces, esto es el doble signo. Vamos con las otras dos, Matías. No, sí, Matías, estabas vos. Sí, le sigue la de emocional común, del signo emocional común, y después la representación emocional de la realidad. Muy bien. Signo emocional común, entonces, significaría entonces esto, ¿no? Efectivamente, tenemos que pensar que ese signo que genera, digamos, la, la posibilidad de poner en juego una emoción, debe realmente poder asociarse, ¿no? Y generar esa misma
efecto, ¿no? Está vinculada a la anterior, pero claro, una es que debemos suponer efectivamente eh, que las emociones tienen dos expresiones, ¿no? La otra, este signo emocional común, significa que dos cosas que son diferentes pueden tener una emoción común. Supongamos, em, em, supongamos que un actor tiene que hacer un papel donde tiene que generarle mucha tristeza. Supongamos que una madre tiene que hacer un papel tremendo que su hijo ha muerto en una guerra. Invento, ¿no? Ahora, supongamos que esa mujer no es madre o su hijo no se ha muerto en la guerra, supongamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a buscar la emoción para que pueda representar bien ese papel? Y bueno, supongamos, digo cualquier cosa, ¿no? Que lo que le causa tristeza sea, por ejemplo, no sé, un fracaso no sé, en el estudio, ¿no? O, o la pérdida no de un hijo, sino de otro familiar, se le murió un perro, no sé, lo que sea. Ese, esa emoción, supongamos, de una pérdida que no es la del hijo, pero la pérdida de otra cosa, es lo que puede tener en su memoria que tenga ese signo en común, signo emocional común. Y que es donde, bueno, también esta técnica de actuación es lo que toca, digamos, ese actor como para lograr ese personaje, ¿no? No sé, ¿en música pasa algo así? ¿Tienen que conectarse con alguna emoción, algo así? ¿O buscan algo parecido para...? Yo imagino que los cantantes, ¿no? Supongamos un cantante tiene que interpretar una obra y, bueno, él contar en esa obra, en esa interpretación algo que dices, esto no tiene que ver con mi vida, pero tengo que expresar eso, ¿no? Sí. No sé si les ha pasado, no sé. Vos, Zulema, Y sos cantante, bueno, sí, vos, Florencia, también sos cantante. Vos tocabas la viola, ¿era? Sí, sí, yo toco la Pero, por viola. ejemplo, sí, sí. Muchas veces, digamos, uno está contando una historia cuando canta, bueno, no sé, contando una historia o comunicando, ¿no? Una emoción. Y ahí uno apela mucho a la imaginación, obviamente, ¿no? Es como hay algo de eso, sí. De, supongamos, ¿no? Supongamos ese clásico a mi manera, la que cantaba Frank Sinatra, ¿no? Esa que en cada reunión familiar te piden que la cante, ¿viste? Que cantan todo, ¿viste? Ahora, supongamos, ¿no? ¿Puede cantar una persona de 20 años esa canción o no? ¿O tiene que haber vivido la vida? Tiene que haber pasado por ese sub y baja de experiencias y de peripecias y tiene que estar como en un raconto, ¿no? En una especie de retrospectiva de su vida, decir, llegué acá y bueno. ¿La tiene que cantar simplemente una persona mayor? ¿Tiene que ser Frank Sinatra solamente? ¿O puede ser cualquiera? Tiene que de alguna manera encontrar en algún lugar de sí mismo los signos comunes a esas experiencias que narra la canción esa. Digo esa canción como cualquier otra, ¿eh? Como, no sé, La Pomenia, digamos, no sé, o cantar alguna cosa así, ¿no? ¿Cómo sé de esta vida? ¿Cómo sé de la vida del altiplano y de esas mujeres que, ¿no? que trabajan, ¿no? ¿Qué sé de eso? ¿Dónde voy a brevar en mí para que eso tenga algún sentido, ¿no? Para que no quede como simplemente como palabras ajenas, ¿no? En algún lugar de uno tiene que haber algo que digas, mira, es lo que tengo yo como repertorio, como recurso, tengo acumulado en mí esto en la memoria, lo traigo imaginativamente acá y sé que además expresa un sentimiento que guarda alguna... Entonces, bueno, el arte tiene que ver con esta técnica del sentimiento, técnica del sentimiento que lo socializa de un modo... Ay, creo que se me cortó un cachito, perdón. Entonces, bueno, este signo común es eso, ¿no? Tenés que tener algún repertorio de vida que te permita decir, en esto que voy a decir tiene sentido. Por eso me parece, ¿no? En esa elección del repertorio me toca a mí algo de esto de alguna manera, ¿no? Lo tengo incorporado porque si me es muy ajeno es muy difícil, ¿no? Es como que no tiene efecto, ¿no? Y la otra es la última ley, es una ley que de algún modo invierte las cosas y dice, no, la imaginación crea memoria.
La imaginación genera efectos. Ese es el típico ejemplo del niño que tiene miedo a la noche porque ve una sombra y cree que es un monstruo, ¿no? Su imaginación hizo de esa sombra un monstruo y por eso no puede dormir, ¿no? Es decir, la imaginación crea emociones. La imaginación también tiene un efecto causal, ¿no? Y la necesitamos para recrear cosas, para hacer cosas, ¿no? E incluso esa imaginación termina convirtiéndose en memoria, esa imaginación termina siendo, digamos, lo que crea, ¿no? Pero cuando siempre le preguntamos, ¿no? Si a los artistas lo hacen, son todas cosas biográficas, todo es autobiográfico o no, o parten de imaginaciones o cosas que le pasaron a otros, ¿no? Eh, y uno diría, ¿qué es más valioso? ¿Que un artista haya imaginado algo o que lo haya vivenciado y expresado? Son distintas maneras, me parece. No sé si hay una que es más valiosa que otra, sino que son distintas. Bueno, parecerlo con Vygotsky, si utilizó y le funcionó cualquiera de las formas, pero terminó siendo una técnica social del sentimiento, entonces funcionó bien. Lo importante es que haya o tocado algo de la memoria o haya sido generado por la imaginación. Si sirvieron como técnica social del sentimiento, es decir, si logró esa técnica encarnar algo de eso, entonces funcionaría, ¿no? Y simplemente como para concluir un poquito una reflexión aquí, podríamos distinguir, pero esto es simplemente una observación por fuera de Vygotsky, entre emoción y sentimiento. Aquí veo que habla acá un poco habla indistintamente emoción y sentimiento, pero démosle esta diferencia, ¿no? La emoción tiene que ver con un afecto intenso, corto, punzante, dominante de todo ese ejercicio psicológico, ¿no? Parece que la emoción ahí puso en colapso tu imaginación, tu voluntad, tu imaginación quedó petrificada allí. El sentimiento es más largo, menos intenso, más pausado, duradero. Invita a un recorrido, tiene como una narrativa, un proceso, ¿no? Si tenemos esas, habría entonces artísticamente que poder trabajar tanto a nivel de la emoción como del sentimiento. Me parece que hay en distintos rubros, en distintos géneros, en distintas técnicas y estilos, algo más del orden de un afecto emocional, más punzante, más puntual, más intenso, más embriagador, más que te sujeta, que te afecta, justamente, que te emociona, que te mueve a un lugar, y otro afecto más del sentimiento, más largo, más tranquilo, más conectado con la tradición, más cercano a identidades más largas, ¿no? Desde luego que muchas veces en una misma producción puede haber las dos cosas, ¿no? Parte de esa buena técnica social, ahora llamémosle afectos, ¿no? Puede haber un afecto más emocional, afecto más del sentimiento. Lograr esto, ¿no? Uno diría, por ejemplo, que la poesía es más de la emoción, la novela es más del sentimiento, digámoslo así, ¿no? Porque la narrativa de la novela es más larga, más pausada, no le pasan todo el tiempo cosas intensas a los personajes, no podría, ¿no? No durás, ¿no? El cuento es más, a veces, de la emoción, ¿no? Eh, bueno, me parece que en la música también se puede rastrear esas cosas, ¿no? ¿Eh? Hay momentos que tienen que ser punzantes, emocionales, picos y demás, pero hay que prepararlos esos momentos, ¿no? A veces esa cosa pausada, esa onda más larga de sentimiento te va llevando para que en algún momento haya un pico emocional, ¿no? Entonces esto sucede así, ¿no? Bueno, me parece que es muy interesante esta propuesta, aunque sea breve, quería dedicarle una clase, un fragmento a este material de la imaginación, pero esa imaginación tocando entonces estos dos otros resortes psicológicos que son la memoria y la emoción, dando entonces a la emoción este carácter de afecto, ¿no? Y poder procesarlo, poder tener esa técnica, ¿no? Un artista debería tener como esta capacidad técnica de hacerlo. De poder saber trabajar no solamente con los afectos, sino con los signos de los afectos. Tanto sea para crearlo, para interpretarlo, pero también para poder recibirlo, para poder comunicarlo. Si hubiera una comunicación, tiene que ser a este nivel, ¿no?
Porque uno en el fondo no transmite emociones, transmite signos de emociones. Pero hay que poder provocar eso. Hay que poder dar cuenta de eso, tiene que estar como investido de afecto para que ese signo funcione. Y además se pueda comunicar, ¿no? ¿Cómo llega eso? Este es como el misterio que no, que decimos, no, tal vez no podemos descifrar del todo, ¿no? Porque si realmente lo podemos descifrar del todo, estaremos ante una ingeniería, ¿eh? La música sería ingeniería de sonido, ¿no? Y así cada uno, ¿no? Estaríamos en el plano del diseño y de la ingeniería y no tanto del arte, ¿no? El arte tiene esta dimensión como enigmática, esta dimensión donde hay un aura que lo recubre y lo hace inevitablemente secreto, digamos, ¿no? Pero en el medio algo hacemos para merodearlo, como decimos. Bueno, si les parece, entonces, la semana que viene vamos a trabajar, me gustaría trabajar el tema, empezar a trabajar el tema de lo siniestro y lo sublime en el arte, ver otra dinámica, ¿no? Y después les quería proponer una forma de evaluación que estaba pensando realmente cómo hacerlo. Se me ocurrió lo siguiente, dejarles unas consignas, pero que la forma de hacer el parcial sea que armen un video explicando las preguntas, ¿no? O sea que eh, yo les dejo las consignas y ustedes estudian, pues las preparan y las respuestas las hacen a través de un videito, que graban un video, se ponen un videito. Pueden tener instrumento en mano si quieren, si les ayuda así como objeto contrafóbico, que están acostumbrados a estar atrás de un instrumento, así si les ayuda pueden hacerlo, con un gatito al lado, como yo, a veces viene Simoncito acá conmigo. Pero eso, en vez de hacer un escrito, hacer un video, ¿está bien? Donde Actuamos. explican, después por ahí les dejo las pautas. ¿Está bien? De hecho, después Nos ponemos transformamos fecha y en demás, pero hipócritas. Claro, actuamos. bueno, espero que les cueste mucho hacer eso, que sea realmente algo fuera de su naturaleza eso, ¿está bien? Eh, Digo esto porque uno ya se puede ayudar con muchos recursos y demás, y estoy pensando que a veces un examen escrito hoy tiene un sentido distinto que hace unos años, ¿no? Me parece que va a ser más interesante por ahí, que puedan expresarse y, bueno, buscar el material, armarlo, de acuerdo a las consignas que yo les presente sobre los contenidos que estamos estudiando, pero me parece que va a ser más productivo, más fecundo, más interesante y más dialogado también, hacer un pequeño videito que dure más o menos 45 minutos. No, 45 minutos no. No tanto. Más cortito, más cortito. A lo sumo 10 minutos, 15 minutos, no máximo. ¿Está bien? Pero lo hablamos más la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos entonces el martes que viene. Y si quieren, el martes que viene pensamos también alguna fecha para encontrarnos, los que podamos, ahí en San Martín, en el campus. Gaspar, vos quédate ahí en tu casa en La Plata, los que no puedan venir por alguna razón no hay problema, pero bueno, los que quieran venir y puedan venir, bienvenidos. ¿Mm? Ya para la semana que Bueno, viene, que ande perdón, no muy bien. escuché. No, la semana que viene no, la semana que viene nos encontramos por aquí. Pero digo para ir pensando para hacer algún encuentro presencial.